¿Qué tal, amigos y amigas de su canal El Mensaje de la Biblia? En el programa de hoy estaremos analizando un tema lo más interesante. Un amigo me envió un video donde un supuesto testigo de Jehová y un supuesto adventista estaban debatiendo. Llamaremos al testigo de Jehová por la letra F. Vamos a llamarle F. F y este adventista estaban debatiendo. Él prácticamente no dejaba hablar al adventista. Y el debate fue lo más interesante porque cuando yo escuché los argumentos que F presentaba, me parecieron muy flojos, muy desconcertantes, porque no se ajustaban a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, él estaba diciendo varias cosas, y aquí yo tomé algunas notas de ese video para compartir con ustedes algunos puntos. No voy a poner su voz, porque a mí no me gusta ridiculizar a nadie, ni siquiera menciono su nombre, porque no me gusta darle promoción a nadie. Y este canal no es para criticar ni para condenar, pero siendo que en este video este amigo F se dedicó a decir una serie de cosas que los adventistas enseñamos, que no son como él dice que las enseñamos, pues yo quería clarificar este asunto en este programa, en este video, para beneficio de todos aquellos que nos están viendo durante el programa de hoy, durante el día de hoy, sea de día, sea de noche, sea de tarde, sea de mañana, cuando sea que nos esté viendo, que usted tome nota de lo que estamos diciendo, para que no le den mala información o información incorrecta acerca de lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña. Por ejemplo, en este video, este testigo de Jehová afirmaba que los adventistas dividían la ley en dos y que la ley era una sola. Y citó varios versículos donde se le lee ceremonial ley de Jehová y también se le llama ley de Moisés. Y decía decir que la ley de Jehová y la ley de Moisés es la misma ley. Es que ambas leyes provienen del mismo Dios. Dios dio una y Dios dio otras. Había leyes ceremoniales, había leyes civiles y estaba el decálogo en el Antiguo Testamento. Y vamos a establecer la diferencia entre ellas, dónde se escribieron, cómo se escribieron, qué uso tenían, cuáles cesaron, cuáles permanecieron. Pero entonces me sorprendió que este amigo usó un argumento con la palabra olam. Él, por ejemplo, citó la palabra olam y dijo que la palabra at, o sea, la alef tau, significa también eternidad, asumiendo que sea sinónimo de alfa y omega. Pero en la Biblia la palabra, las letras A, Alef, Tau no significa eternidad en ningún sitio. Solamente la Biblia textual cuarta edición, que lo traducen como Alef, Tau. Y si se traduce de esa forma, si se pudiese traducir de esa forma, podría significar alfa y omega, principio y fin. Primera y última letra del abecedario hebreo. Pero hay una palabra que es la que se usa la mayor parte de las veces, que es olam. Olam es una palabra interesante. Olam significa más allá del amanecer, más allá del este, más allá la lejanía hacia el este, hacia lejos, más allá del horizonte. Significa eternidad, significa para siempre, significa mundo, significa universo. Esta palabra tiene varios significados y el contexto determina su uso y su traducción. Entonces este amigo F le dice al adventista, mira, aquí dice que el sábado es eterno, olam. Y después le buscó otro versículo que dice, las fiestas solemnes, o sea, la Pascua, Pentecostés, ácimos, trompetas, expiación, cabañas, pues esas fiestas también son olam, son eternas. Así que, ¿por qué ustedes los adventistas no guardan también las fiestas? Un argumento flojo, flojísimo. Lo que implica que este individuo F desconoce totalmente la gramática y el idioma hebreo. Son individuos que se ponen detrás de un programa de computador y se creen expertos. Quítele ese programa de computador y no saben nada. A este individuo, a F, él me ha invitado varias veces a debatir y me ha hecho una serie de videos. Y yo lo confronté en Facebook y lo invité a un debate en persona, en vivo, en cámara. Yo voy con mi camarógrafo a tu ciudad y llevo allí mi texto griego y mi texto hebreo y con eso debatimos. Nada de programas de computador, nada de léxicos, nada de anotaciones. No quiso. No quiso. ¿Sabe por qué? Porque tanto que se le da que sabe de morfología griega y hebrea y no sabe nada. Le quitan el programa de computadora y no sabe nada. Todo es a base de un programa que tiene al frente y desde allí pues entonces dice a las personas, vamos a hablar de morfología, sintáctica, que ni siquiera sabe lo que es eso, F. Ni siquiera sabe lo que es eso. Pero vamos a seguir con esto. La palabra olam. Por ejemplo, olam, Dios le dijo al rey David que él iba a ser rey olam, para siempre. Salomón iba a ser rey olam, para siempre. Los levitas iban a ser sacerdotes para siempre, olam. Aarón, el sumo sacerdote, iba a ser sacerdote para siempre, olam.
¿Qué significa para siempre en el pensamiento hebreo? F, presta mucha atención, por favor, que sé que estás viendo este video. Olam significa mientras dure el evento. La eternidad de Olam la determina Dios. Por ejemplo, ustedes, los testigos de Jehová, enseñan que cuando en el libro de Apocalipsis habla del fuego eterno, que ese fuego eterno no es eterno nada, que se va a apagar. Porque es que Dios en el juicio es quien determina cuánto dura ese fuego. La eternidad es relativa a Dios. Si Dios le ofrece vida eterna a los hijos, es eterno y para siempre. Pero si Dios le promete destrucción eterna a los impíos, es destrucción eterna y completa. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué significaba Olam en el caso de David? Cuando Dios le dijo, vas a ser rey para siempre. Olam, mientras dure. Mientras dure. O sea que en el pensamiento hebreo, para siempre realmente significa mientras dure el evento. ¿Quién determina la duración de ese evento? Dios. ¿Se da cuenta? Entonces este individuo, F, le decía al adventista, mira, el sábado dice aquí que es eterno, que es para siempre. Pero mira, las estrellas dice aquí que brillarán para perpetua eternidad. Y las estrellas se apagan con el paso del tiempo, no son eternas. Las estrellas siempre van a estar ahí, unas se apagarán, pero otras estarán ahí. Y cuando Dios habla de estrellas, no habla de una sola, habla de todas, del conglomerado de estrellas que componen el universo. Y siempre van a estar ahí, para siempre. Se apagan unas y prenden otras, pero ese para siempre lo determina Dios, mientras dure el evento. ¿Ok? Así que yo podría citarte aquí decenas de versículos del Antiguo Testamento hebreo, donde usa la palabra Olam, y te demostraría sin ningún problema, que para siempre significa mientras dure el evento. Para los justos, eterno es perpetuidad. Pero para el rey David, como rey, era mientras dure el evento. Mientras vivas, serás rey. Eso es lo que significa para siempre. Ahora, con relación al sábado, como veremos más adelante, es Dios quien determina su duración. ¿Qué significa para siempre con el sábado? ¿Qué significa para siempre con las leyes ceremoniales? Lo veremos más adelante, al final del programa, ¿ok? Así que esté muy pendiente. Él entonces hizo otros planteamientos más que a mí me llamaron mucho la atención. Él dice que en el Antiguo Testamento no hay dos leyes, que es solamente una ley nada más. Que la ley de Dios incluye la ley ceremonial, incluye todo. Y en parte podríamos decir que sí. Pero hay que leer un poquito antes de llegar a conclusiones fuera de contexto, descontextualizadas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, Moisés hace una recapitulación de los 10 mandamientos. Específicamente, está Moisés aquí con todo Israel. La palabra Deuteronomio es una palabra griega, Deuteronomion, que significa segunda ley. Y algunos dicen, es la segunda data de la ley. No, es que también se habla de una segunda ley que Dios le va a dar aquí a Moisés también, ¿ok? Y también es una recapitulación de la ley de Dios, una repetición de la ley de Dios. Entonces, Dios llama al pueblo y se escuchen, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, allá en Horeb, y cara a cara Él habló con nosotros desde el monte, dice Moisés. Y vosotros tuvisteis temor. Así que entonces, estos son los 10 mandamientos. Y del versículo 7 hasta el versículo 21 se repiten los 10 mandamientos uno por uno. Comenzando en el versículo 7, con no tendrás otros dioses delante de mí, o sea, dioses ajenos. Y terminando con el versículo 21, donde dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y sigue por ahí hablando de las cosas que no se deben de codiciar. Pero entonces, el versículo 22 dice lo siguiente. Estas palabras habló Jehová. Yo estoy leyendo la Biblia Reina Valera actualizada de 1989. ¿Ok? Estas palabras habló Jehová a gran voz a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. Y no añadió más. Escuche bien. Y no añadió más. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios. Dice aquí en el versículo sigue diciendo, luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio a mí, dice Moisés. Así que Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y no añadió absolutamente nada más. Esa es una ley. Esa ley se conoce como decálogo. Es el decálogo. Es la ley moral de Dios. Habla de principios morales. Son leyes morales que hablan del vivir del ser humano. Pero entonces, acuérdense ustedes
que Moisés subió al monte, Dios le dio las tablas de piedra, el pueblo estaba adorando un becerro de oro, Dios le dice a Moisés, baja, que allí el pueblo está en un desorden. Moisés bajó, vio que el pueblo estaba adorando un becerro de oro, y de la ira que le dio las tablas contra el piso y las rompió, las quebró. Luego entonces fue allá, regañó al pueblo, les hizo beber ese becerro fundido con agua, y luego volvió al monte. Y en el capítulo 10 está Moisés nuevamente allá en el monte con Yahweh, con Dios. Y en aquel tiempo, dice en el versículo 10, capítulo 10, versículo 1, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte. Así que Dios le dice a Moisés ahora tú vas a labrar las tablas de piedra, tú las vas a picar, y las vas a alisar y me las vas a traer alisadas y preparadas para yo escribir otra vez. ¿Okay? Haz también un arca de madera. En otras palabras, no quiero que les des contra el piso otra vez en otro momento de ira. Así que tan pronto yo te entregue estas tablas nuevas, las pones dentro del arca. Y sabes una cosa, no las manipulas tú ni las tocas tú más, sino los levitas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Dios le dice a Moisés, yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que rompiste y las pondrás en el arca. Entonces hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Después subí al monte con las 2 tablas en mi mano. 4. Y él escribió, o sea Dios, y él escribió en las tablas lo mismo que estaba escrito en las primeras, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego del día de la asamblea. Luego Jehová me las dio. Di vuelta, dice el versículo 5, y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Así que entonces los 10 mandamientos fueron escritos por Dios. Tanto las primeras tablas como las segundas tablas fueron escritos con el dedo de Dios. Las segundas tablas fueron puestas dentro del arca. Algunos me dicen que en el arca había maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció, pero para los tiempos de Salomón ya eso no existía. Dice en 1 Reyes 8:9 que solamente en los tiempos de Salomón, cuando él transportó el arca al templo que él hizo, solamente estaba allí las 2 tablas de piedra, nada más. Pero nuestro amigo F dice, surgió con una tremenda idea, lo más de ridícula, porque no puedo decir otra palabra. Así que F dice allí lo siguiente. Miren, en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, él le pregunta al adventista, ¿estás seguro que los 10 mandamientos eran lo único que estaba escrito en las tablas de piedra? Pero antes de seguir para allá, déjenme leer el capítulo 31. Mire, del capítulo 11 en adelante del libro de Deuteronomio, después que se recapitula la ley, después que Moisés la pone dentro de un arca, entonces en el capítulo 11 se habla, Dios le dice, estos son los decretos que te voy a dar ahora, ¿verdad? Le habla de la singularidad de la tierra prometida y de la alternativa de la bendición y de la maldición en ese capítulo 11. Luego en el capítulo 12 le habla del santuario único, cómo iba a ser el santuario. Luego en el capítulo 13, medidas contra la idolatría. Capítulo 14 menciona animales limpios e inmundos. En el capítulo 15, el año de la remisión de las deudas. Cada 7º año, si yo te prestaba dinero y tú en 7 años no me lo habías pagado, esa deuda quedaba salda automáticamente al año 7º, según esta ley que aparece en el capítulo 15 de Deuteronomio. En el capítulo 16 habla de la Pascua, de Pentecostés y de los tabernáculos. También habla de la administración de la justicia. Y en el capítulo 17 habla contra las prácticas idolátricas. Luego entonces, más adelante habla de la Corte Suprema Levítica, en ese capítulo 17. Acerca del rey futuro, cómo debía ser ese rey. Luego entonces en el 18, los honorarios o salarios de los levitas. En el 19, las ciudades de refugio. Así que nota usted cómo todas estas leyes que se le están dando a Moisés, después del decálogo, todo lo que cubrían. Acerca de los testigos. Acerca de los asuntos relacionados con la guerra, capítulo 20. Expiación del pueblo por un asesinato, capítulo 21. Trato debido a la mujer cautiva, capítulo 21 también. Derecho innegable del primogénito, capítulo 21 también. Castigo para un hijo rebelde, capítulo 21 también. Animales y objetos extraviados, ¿qué había que hacer? Ejemplos de conducta piadosa. Los excluidos de la congregación, capítulo 23, ¿verdad? ¿Qué hace con el esclavo fugitivo?
contra la prostitución ritual, acerca del cobro de intereses, que hacen en diversas situaciones, capítulo 24, ley sobre el divorcio, capítulo 25, el matrimonio de levirático, la venganza contra Amalek, la exactitud de las pesas y medidas, juicio contra la mujer desvergonzada, capítulo 26, las primicias de los frutos, que había que hacer con las primicias, la provisión especial para los pobres en ese capítulo 26. Entonces, luego Moisés da un discurso, proclama las bendiciones y las maldiciones, qué ocurre con la obediencia, qué ocurre con la desobediencia, y luego entonces, en el capítulo 31, una vez que el pacto se renueva allí en Moab, y se hacen unas exhortaciones a que se obedezca el pacto, en el capítulo 31, versículos 24 al 26, dice lo siguiente: cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta que fueron concluidas, o sea, en un rollo, ¿qué palabras de qué ley? No fue el decálogo. El decálogo lo escribió Dios en tablas de piedra. ¿Qué leyes escribió Moisés en ese rollo, en ese pergamino, en ese rollo? Las leyes que le acabo de mencionar, que se mencionan a partir del capítulo 11 de Deuteronomio en adelante. Entonces, un montón de leyes que les acabé de mencionar y de leer prácticamente. Así que cuando Moisés acabó de escribir estas palabras en un libro, hasta que fueron concluidas, mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley, o sea, este rollo de la ley, y ponerlo al lado del arca del pacto, vuestro Dios, que está allí como testigo contra ti. Así que los 10 mandamientos fueron colocados dentro del arca, dentro del mueble que hizo Moisés. Pero el rollo, con las leyes ceremoniales y civiles, religiosas, asociadas con el primer pacto y con el santuario, fueron escritas en un rollo, y ese rollo fue puesto al lado del arca. Así que nota la diferencia. Una ley fue escrita en un libro y fue puesta dentro del arca. Las otras leyes fueron escritas en un rollo y fueron puestas al lado del arca. No me diga usted a mí que eso es la misma ley, pero el amigo F dice que sí, que eso es la misma ley. Hay que ser ciego para no darse cuenta que son dos leyes diferentes, con dos objetivos diferentes. ¿Por qué una está dentro del arca y otra no está dentro del arca? Porque el arca es tipo del arca celestial. Y allí dentro podían poner la ley ceremonial, porque en el cielo eso no funciona así con leyes ceremoniales. Por eso en Apocalipsis 11 y 19, el arca del pacto fue vista en el cielo, el arca del testimonio. Y allí están los 10 mandamientos originales, de los cuales el que Moisés hizo era una copia. ¿Se da cuenta? Del cual Dios le dio a Moisés que él puso en el arca, eran una copia. ¿Se da cuenta? Nunca Moisés lo hizo Dios. ¿Ok? Ahora, quiero que usted preste mucha atención a estas palabras y está allí como testigo contra ti, porque estas palabras van a resucitar. Ahora, vamos a ver otro argumento del amigo F, un argumento que yo cuando lo leí dije: este individuo no sabe nada de Biblia. Tantos videos que graba, tanto que se pasa retando a Raimundo y a todo el mundo, tanto que habla de morfología griega y hebrea, y el amigo F se equivoca malamente en lo que dice aquí. Él cita Deuteronomio capítulo 27, versículos 1 al 8. Mira lo que pasa aquí. Moisés da inicio a un discurso allí. Entonces, está allí Moisés con los ancianos de Israel, dice el versículo 1. Mandó al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo te mando hoy. Después que le leyó todos esos mandamientos ceremoniales, civiles, religiosos, asociados con el santuario y con el pueblo, aparte de los 10 mandamientos, Moisés le dice: los mandamientos que yo te mando hoy. O sea, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, mas Moisés escribió otros mandamientos que Dios le dictó. Y el pueblo se comprometió a obedecer todos esos mandamientos. ¿Ok? Y ahí está Moisés recordándole al pueblo que tenían que ser fieles a esos mandamientos. Pero entonces, dice el versículo 2, y sucederá que el día que crucéis el Jordán hacia la tierra que os da Jehová, tu Dios, que os levantaréis piedras grandes, las cuales recubriréis con cal. Sobre ellas escribiréis todas las palabras de esta ley cuando hayas cruzado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido Jehová, Dios de tus padres. Entonces este individuo dice, F dice, ¿se da cuenta? No solamente la ley ceremonial estaba escrita en piedras, sino que también el decálogo, los 10 mandamientos y la ley ceremonial también estaban escritas en piedras. ¡Qué tamaño error! ¡Qué desconocimiento de la palabra de Dios! Las tablas de piedra que labró Dios
fueron puestas dentro del arca. Estas tablas de piedra que se mencionan aquí, estas piedras, son piedras para hacer un altar. Entonces Moisés le dice a esta gente, vamos a escribir las leyes en esas piedras de ese altar, porque aquí vamos a hacer nosotros un voto con Dios sobre esta ley que yo escribí. Y lo cierto es que en el libro de Josué, que voy a leerla ya cuando Josué pone en práctica esto, que Moisés está diciendo que había que hacer, porque Moisés dice, esto ustedes lo van a hacer cuando pasen al otro lado del Jordán. Entonces en Josué capítulo 8, allá Josué puso en efecto hizo esto que dice Moisés aquí, que había que hacer. Recuerden que Moisés no pasó a tierra prometida porque golpeó la piedra. Dios le dijo, habla a la piedra, y Moisés la golpeó. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Así que Moisés le dice a ellos, cuando ustedes vayan a entrar allá, por favor, tomen estas piedras y escriban las palabras de esta ley. ¿Ok? Dice, cuando hayas cruzado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, allí ustedes van a hacer eso. Cuando hayas cruzado el Jordán, levantaréis en el monte Ebal estas piedras que yo os mando hoy y las cubriréis con sal. Entonces, dice el versículo 5, allí edificaréis un altar a Jehová tu Dios, un altar de piedras. No alzarás sobre ellas herramientas de hierro. Edificaréis el altar de Jehová tu Dios de piedras sin labrar. Sobre él ofrecerás holocaustos a Jehová tu Dios. Y harás sacrificio de paz. Allí comerás y te regocijarás delante de Jehová tu Dios. Escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley con toda claridad. ¿De qué ley? De la ley de los sacrificios, del pacto que hizo Israel con Dios. Así que Dios le dice a Josué y al pueblo, cuando lleguen al monte Ebal, a la tierra prometida, hagan esto. Erijan un altar y escriban en esas piedras esta ley, para que recuerden que eso es un pueblo especial, que eso es el pueblo del pacto, que ustedes hicieron pacto con Jehová, con Yahweh. Vamos al libro de Josué. Josué capítulo 8. El pueblo cruza la tierra prometida y llegan ellos allá sin Moisés, porque Moisés se quedó. Moisés murió en el monte Moria y fue sepultado por Dios, dice la Biblia. Así que entonces llega Josué allá al monte Ebal con el pueblo. Josué capítulo 8, versículos 30 en adelante. Presta mucha atención, porque te equivocaste malamente, ¿sabes? Te equivocaste malamente. Esa ley ceremonial se escribió en esa tabla de piedra para un altar que se hizo, no para ponerla dentro del arca. Cuidado como lees la Biblia, ¿ok? Y cuando criticas a los adventistas malamente y te burlas de ellos, sin evidencia ninguna, hablando cosas sin sentido, ajenas a la palabra de Dios. Dice aquí en el libro de Josué, capítulo 8, del versículo 30 en adelante. Entonces Josué edificó en el monte Ebal un altar a Jehová, Dios de Israel, como Moisés, siervo de Dios, había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Se da cuenta? Así que lo que se escribió en esas piedras fue lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Escuchó bien, F? Porque es que tú citas la Biblia a conveniencia. Citas un versículo y no lees el resto. Y así no se lee la Biblia. Eso no se hace. ¿Ok? Seguimos leyendo. Versículo 32. Lo sigo con el 31. Un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie haya alzado herramientas de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos a Jehová e hicieron sacrificios de paz. 32. También escribió allí, sobre las piedras, en presencia de los hijos de Israel, una copia de la ley de Moisés que él había escrito. ¿Qué fue lo que él escribió allí? La ley que Moisés había escrito. ¿Cuál fue la ley que Moisés escribió? La ley que estaba en el rollo como testigo contra ti. La ley ceremonial. La ley que decía qué hacer cuando se violaban los 10 mandamientos. La ley ceremonial te decía qué hacer si tú adulterabas, si matabas, si robabas, si eras idólatra. ¿Qué tipo de sacrificio tenías que presentar delante de Dios? Esa ley ceremonial era un testigo contra ti. Te estaba constantemente diciendo, tú le debes a Dios. Tú le debes a Dios. Esta es tu deuda que tienes que pagar. Y se ofrecían esos animalitos como tipo del Mesías que vendría en el futuro a libertar al pueblo de Dios y a la iglesia, al pueblo, a los hijos que acepten a Dios o a Cristo como Salvador personal. ¿Se da cuenta? Así que esos corderitos que se sacrificaban eran tipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, amigo F, estas tablas de piedra que Moisés le dijo a Josué que hiciera, no eran las tablas del Decálogo. No era para escribir la ley ceremonial y ponerla dentro del arca.
Así que no diga, mira, la ley ceremonial estaba escrita en tablas de piedra. No, señor. La ley ceremonial estaba escrita en un libro, en un rollo, y la escribió Moisés. En el monte Ebal se escribió la ley ceremonial sobre tablas de piedra, porque allí se renovó el pacto con el pueblo. Y fue un altar de sacrificios, no el altar del pacto. ¿O es que no sabe la diferencia entre el altar de sacrificios y el altar del pacto? Parece que no. Ahora, ya que mi amigo dice que el sábado no es eterno, yo quiero compartir con ustedes algunos versículos adicionales, porque es que este amigo no entiende la diferencia entre una ley y la otra. En el libro de Hebreos, capítulo 9, dice qué ley permanece y qué ley cesa. ¿Qué cesa y qué no cesa? Bajo el nuevo pacto. Fíjense que bajo el nuevo pacto, la ley de Dios es puesta en el corazón y en la mente. Dice en Jeremías 31, 31 al 33, que Dios hace un nuevo pacto y pondrá sus leyes en nuestras mentes y le escribirá en sus corazones. En Hebreos 8, 10 al 12, dice que bajo el nuevo pacto, Dios escribe la ley en nuestros corazones. En Hebreos, capítulo 15, versículos 15 y 16, dice que Dios, que el Espíritu Santo, escribe la ley de Dios en nuestras mentes también. ¿Ok? En Hebreos 10, 15 y 16, mejor dicho. Hebreos 10, 15 y 16, que Dios, bajo el nuevo pacto, escribe la ley de Dios en nuestra mente. Así que los 10 mandamientos son escritos aquí. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios es una ley moral. Por eso en el libro de Romanos 7:7 dice, porque yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Porque no conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se da cuenta? Así que entonces la ley te revela el pecado. Te dice a ti, tú eres un pecador. Y te lleva a Cristo. La ley es tu ayo para llevarte a Cristo. Pero entonces, no, cuando la ley nos lleva a Cristo, la ley hay que botarla. O sea, podemos robar, podemos matar, podemos adulterar. No, eso no. El problema, mis amigos, es con el sábado. Cuando no hay problemas, no hay mandamientos. Es con el sábado. Y lo cierto es que Jesús nunca enseñó que el sábado iba a ser abolido. Es más, Él se proclamó Señor del sábado. Si Jesús venía a quitar el sábado, como dice nuestro amigo F, ¿por qué no se lo dijo a sus discípulos? ¿Por qué en San Lucas 23:56 dice que después de la muerte de Jesús, María y las mujeres fueron y prepararon ungüentos aromáticos y ungüentos, especies aromáticas y ungüentos, y descansaron, reposaron el sábado conforme al mandamiento? Si Jesús venía a abolir la ley, ¿por qué no se lo dijo a sus discípulos? Es más, un pacto, una vez que el pacto se renueva y se cancela el pacto, se ratifica el pacto, no se le puede añadir nada. Si Jesús iba a quitar el día de reposo, tenía que haberlo dicho antes de confirmar el pacto y sellar el pacto con su sangre. Antes de ratificar el pacto con su sangre. Es más, si iba a poner un nuevo día de reposo, el domingo como día de reposo, el primer día de la semana como día de reposo, tenía que haberlo mencionado antes de morir en la cruz y ratificarlo con su sangre en un nuevo pacto. Jesús ni siquiera mencionó la palabra primer día de la semana, o la expresión, mejor dicho, primer día de la semana. Ahora, en Hebreos 9, del 1 en adelante dice, ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. O sea, el primer pacto tenía, porque en el capítulo 8, mira qué interesante, hasta en el capítulo 8, cuando habla del nuevo pacto, dice que Dios pondrá sus leyes en nuestros corazones. Versículo 10, 8:10. Escuche bien, escuche ahí la secuencia, por favor. 8:10. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, en sus corazones las inscribiré, y yo seré ellos por Dios, y para mí ellos serán pueblo. Así que Dios dice, yo pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes, y las escribiré en sus corazones. Y entonces, en el capítulo 9 sigue diciendo el apóstol lo siguiente. Escuche bien. Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos de culto y del santuario terrenal. O sea que además del decálogo, además de los mandamientos de Dios, había reglamentos de culto y del santuario terrenal. Y entonces el apóstol comienza a explicar lo que es el lugar santo, los muebles que había allí, lo que es el lugar santísimo, los muebles que había allí, lo que pasa el día de la expiación, ¿ok? Y entonces como Cristo inauguró un nuevo santuario. Pero entonces el versículo 10 es clave. Estas son ordenanzas.
hablando de los reglamentos de culto y del santuario terrenal, que menciona en el capítulo 9, versículo 1 de Hebreos. En el 10 dice: estas son ordenanzas de la carne que consisten solo en comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación, hasta el tiempo de la corrección, hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y qué tiempo es ese? Al tiempo que Cristo inaugure el santuario celestial. Por eso entonces, del versículo 11 en adelante, dice que estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por medio del más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y explica aquí cómo Cristo entró por medio de su propia sangre al santuario celestial, y como tú y yo tenemos libre acceso al santuario celestial mediante la sangre de Cristo. ¿Qué leyes fueron abolidas? Pues las que Dios estableció como una medida temporal hasta Cristo. Eso es lo que dice Hebreos 9, 1 al 10. Las leyes ceremoniales asociadas con el culto hebreo, con los reglamentos acerca del culto y el santuario terrenal, fueron impuestas hasta el tiempo de la corrección, fueron impuestas hasta Cristo. En otras palabras, estos sacrificios eran hasta Cristo. Por eso, en el capítulo 10 y versículo 1 de Hebreos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, escuche bien, la sombra, está hablando aquí de la sombra, veremos ahorita qué ley es una sombra, y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían dejado de ofrecerse, porque los que practican este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Así que los sacrificios cesaron. ¿Por qué? Porque eran una sombra de lo porvenir. En el libro de Hebreos, capítulo 8, escucha bien F, en el capítulo 8 de Hebreos, en resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo. La palabra aquí es tahagia, que significa santuario, los santos, y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es puesto por ofrecer ofrendas y sacrificios, de ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Escuche bien, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Escuche el versículo 5 ahora. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había dicho a Moisés, o se le había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Okay? Así que, ¿qué ley era una sombra de los bienes venideros? La ley ceremonial, la ley asociada con el culto del santuario del primer pacto. Hebreos 8 y Hebreos 9 y Hebreos 10 lo establece clara y llanamente. Ahora, vamos a Colosenses, un pasaje muy mal interpretado, que nuestro amigo F dijo que iba a discutir con este amigo adventista en otro futuro tema, y que le iba a hacer un análisis morfosintáctico. Increíble. Vamos a ver. En Colosenses capítulo 2, y le invito a que vea el programa que grabé sobre Colosenses capítulo 2, porque no voy a entrar en mucho detalle en este tema, porque ya nos iríamos en otro tema totalmente diferente. Pero en Colosenses 2.14 dice: él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la había quitado de en medio clavándola en la cruz. En el texto griego dice hierógrafon. Hierógrafon es el documento de deuda. Y dice aquí que este documento de deuda estaba allí como un testigo, nos era contraria. ¿Qué ley nos era contraria? Leímos en Deuteronomio 31 que la ley que nos era contraria era la ley que fue puesta al lado del arca. La ley que fue escrita por Moisés en un rollo fue puesta allí como testigo contra ti. La ley que nos era contraria, el hierógrafo, era la ley ceremonial. Y esto Reina Valera y Casiodoro de Reina lo entendían muy bien, porque la Biblia de ellos, tanto la Biblia del Oso del 1602 como en la Reina Valera de 1569, aquí en el versículo 14, este versículo 14 ellos dicen: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria. Pero entonces, nuestros hermanos traductores, que creen que aquí se refiere a los 10 mandamientos, quitaron eso de cédula de los ritos y pusieron acta de los decretos. Gracias a Dios que aparecieron varios documentos griegos antiguos donde la palabra hierógrafo no aparecía, y se dieron cuenta que era un documento de deuda. El hierógrafo es el documento de deuda. Es aquel documento que te dice cuánto tú debes y que tienes que pagar. Y esa era la función de la ley ceremonial: decirnos cuánto debíamos y que había que pagar.
qué tipo de ofrenda había que ofrecer sobre el santuario, sobre el altar del santuario, mejor dicho. Por eso, en el 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comidas o bebida, respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo es una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Así que entonces, aquí dice que el jerógrafo, el documento de deuda, es otra cosa que la ley ceremonial. ¿Por qué decimos que es la ley ceremonial? Porque era el testigo contra nosotros, o el primer pacto. Y segundo, porque es la única ley que era sombra. El decálogo no era sombra de nada. Solamente la ley ceremonial era sombra y era testigo contra nosotros. Así que estos sábados que se mencionan aquí no son los sábados ceremoniales. Y por cierto, estas palabras comidas y bebida, dice aquí comida o bebida, son brosei y posei. Búscalo allí en tu programita. Brosei y posei. Dos sustantivos de acción. El acto de comer y el acto de beber. ¿Ok? Así que entonces, estos sábados que se mencionan aquí son los sábados ceremoniales que estaban escritos en el rollo del libro. La Pascua, que era un sábado ceremonial. Pentecostés era un sábado ceremonial. Las trompetas eran un sábado ceremonial. En los hacimos había dos sábados ceremoniales. ¿Okay? En las cabañas había dos sábados ceremoniales. La expiación era un sábado ceremonial. Esos sábados fueron abolidos. ¿Por qué? Porque eran sombra. Fueron una medida temporal hasta que llegara la realidad que es Cristo. Así que con esto creo que le damos punto final a este tema. Y dejamos claro para nuestro amigo F cuán equivocado está en el planteamiento que él hizo. Bueno, mis amigos, no tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.